Muchas veces pensamos en la impunidad como la falta de castigo para algún delito, ¿no? Pero a mí me gustaría abordarlo de una manera un poco más amplia, donde nos referimos a la capacidad de las instituciones de responder, pero también que incluya las capacidades de la ciudadanía a acercarse a las instituciones, a pedir ayuda, a pedir que se le provee el servicio que necesita, ¿no? Me parece muy importante abordarlo desde lo estructural. ¿Cuáles son algunas condiciones estructurales que previenen a los ciudadanos de llegar hasta las instituciones, pero también qué hay en el mismo diseño de las instituciones, cómo operan, cómo trabajan, ¿no? Que previene o los inhibe de que cumplan con sus obligaciones? ¿Y crees que el género interviene en el aspecto de la impunidad como para acervar esta impunidad por cuestiones de género? Desde luego, si partimos de la hipótesis de que el género es un factor que determina el tipo de violencia que vive uno, también creo que es válido pensar que el género es un factor que llega a determinar el acceso a la justicia, ¿no? O qué tipo de respuesta va a obtener por parte de las instituciones. Creo que muchos de los retos los compartimos. México es un país donde acceso a la justicia no hay para nadie, hombres y mujeres. Sin embargo, hay algunas diferencias claves tanto en la violencia como en la parte de la impunidad que vale la pena abordar con más profundidad. Y, por ejemplo, algunas de estas diferencias respecto al género y el acceso a la justicia o la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia que nos pudieras platicar o comentar. De acuerdo. Primero, me parece importante entender cómo es el vínculo entre la violencia y el género, para que de ahí empecemos a ver, ¿no? Cuáles han sido los retos en cuanto a acceso a la justicia y mujeres. Hay algunas diferencias claves, ¿no? En el tipo de violencia que enfrenta una persona y que está determinado por el género. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los homicidios en nuestro país, desde 2011 para acá han ocurrido un poquitito menos de 240,000 homicidios. De estos, solo 11% han sido homicidios o asesinatos de mujeres. Si vemos solo los números, dirías, bueno, pues es un número pequeño, pero la respuesta aquí es justo en las diferencias, mirar las diferencias. Hay algunas características que hacen los asesinatos de mujeres distintos de los asesinatos de hombres. Por ejemplo, gran mayoría de los asesinatos de hombres se dan en el espacio público. Entre las mujeres es mucho más alto el número de mujeres que mueren al interior de su hogar que en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres son como 33% versus solo 12% de las mujeres. ¿Cómo mueren también? Cuando se miran esos asesinatos, muchos de los hombres mueren por arma de fuego en manos de alguien desconocido. En el caso de las mujeres estamos hablando de muchos casos de encuchillamiento, de golpes, estrangulamiento, ¿no? Y muchas veces las mujeres conocen al agresor, han tenido alguna relación. Es la expareja, el exmarido, ¿no? Y estas son algunas diferencias claves que si uno mira solo los números totales, pues no va a ver que casi estamos hablando de dos fenómenos distintos. Ahora, también me parece muy importante hablar de otro fenómeno que se ha dado a raíz de la guerra contra las drogas y la cual ha cambiado para siempre la dinámica de la violencia que viven las mujeres. Y ahí me refiero al hecho de que hoy día, por primera vez, las muertes violentas de mujeres en el espacio público han sobrepasado las muertes de las mujeres que se han dado en el hogar, que es un tipo de violencia. La violencia en el hogar es una violencia que tradicionalmente ha estado afectando más a las mujeres. Década tras década, si uno mira, sin importar qué tipo de políticas públicas se han estado impulsando. Entonces, ese es un cambio que también es muy importante incorporarlo en la discusión y ver cómo lo abordamos y cómo empezamos a hablar incluso de una estrategia de seguridad pública con perspectiva de género. Dadas estas diferencias que muestran, ¿no? La violencia que viven hombres y mujeres y que existen ciertos tipos de violencia que de manera predominante afectan a las mujeres, como por ejemplo la violencia sexual, donde más de 90% de las víctimas son mujeres, o la violencia familiar.
La violencia familiar, más del 70% de las víctimas son mujeres. Si eres mujer, es mucho más probable que vivas esta violencia. O, por ejemplo, violación. La violación con familiares, por parte de familiares, 100% de estas víctimas son mujeres. No es decir que los hombres no los violan, simplemente esto no les pasa en el hogar, pasa en muchos más pequeños números y en la calle, en el espacio público. Ahí lo interesante también es ver cómo cuando mira uno los agresores, quiénes son los agresores, por ejemplo, en la violencia sexual, tanto en el caso de hombres como en caso de mujeres, los agresores en más de 90% son hombres. Entonces me parece muy importante cuando estamos hablando de todo este fenómeno de violencia de género por razones de género, también incorporar la discusión sobre masculinidades. ¿Qué significa hoy día ser hombre en México? Cómo ser hombre joven, principalmente entre 18 y 45, pobre en muchos casos, cómo esto aumenta dramáticamente tus posibilidades de vivir violencia y también cometer un acto violento, ¿no? Porque vemos los mismos números también en cárceles. Entonces, si uno mira estas diferencias que se muestran, pues es lógico pensar, bueno, qué tanto el género también determina el acceso a la justicia, qué es lo que pasa cuando eres víctima de algún delito, se te acercas a las instituciones, si hay algunas diferencias entre hombres y mujeres. A mí me parece importante decir que tenemos un sistema débil, tenemos unas instituciones con grandes deficiencias y esto es algo que no podemos perder de la vista. Somos un país con muy bajo número de policías y jueces en promedio por 100,000 habitantes, y esto es un hecho. Si uno mira los números de OCDE, México es mucho más por debajo del nivel mínimo. Estas personas operan sin los recursos institucionales necesarios. Muchas veces no tienen ni lo más básico. Nosotras las feministas recordábamos mucho el caso en Puebla del feminicidio, donde los policías decían, no es que no queremos hacer el trabajo, realmente no tenemos ni siquiera la bolsa de plástico para guardar el cuerpo, y pedía a la familia apoyo para estos instrumentos más básicos para que puedan ejecutar el trabajo. Nosotras exigimos que se documenten, que se registren los feminicidios, pero la realidad es que en el Estado de México tenemos 15, 16 policías que trabajan con una sola computadora que es de otra década. Y además tenemos que agregar las condiciones laborales que enfrentan estas personas. Para mí siempre es la pregunta, ¿cómo podemos esperar que tengamos jueces, que tengamos policías que van a incorporar perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar en su trabajo, si muchos de ellos laboran en ámbitos institucionales, culturas organizacionales, donde sigue la discriminación, donde hay gran exclusión de mujeres, donde no se trabaja, no hay una perspectiva de género, donde no se respetan las licencias de maternidad, paternidad, donde las mujeres todavía siguen sin poder llegar en ciertos niveles. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esas mismas personas en el trabajo que hacen hacia afuera van a incorporar esta mirada, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, toda una inyección de recursos en todos los sentidos, materiales, económicos, humanos, que se tiene que hacer a nivel de las instituciones. Pero también desde el movimiento por los derechos de las mujeres también estamos mirando otro fenómeno que es muy real y que tiene que ver con la persistencia de estereotipos de género, que son muy reales, y muchas veces cuando me cuestionan si eso existe o no existe, me refiero al caso de Lesbi, que fue esa muerte que se dio en el campus de la UNAM, donde desde el Twitter oficial, la cuenta de Twitter oficial de la Procuraduría Capitalina, se empezaron a mandar mensajes que estaban cuestionando la capacidad de la víctima, en el sentido de que era alguien que le gustaba ir a fiestas, o era alguien que tomaba mucho, que no era buena alumna. Eso es totalmente irrelevante para el caso, ¿no? Entonces, y eso no es otra cosa más que estereotipos, hablar. No hay víctimas buenas y víctimas malas, ¿no? Las instituciones tienen que hacer su trabajo. Entonces, mucho nos hemos dedicado desde el movimiento por los derechos de las mujeres de trabajar, combatir con distintas estrategias estos estereotipos de género, pero me parece muy importante decir, no son el único problema. Muchas veces se nos olvida y nos estamos comportando como si lo único que se tiene que trabajar son los estereotipos de género.
sí son problema, pero no son el único problema y tenemos que explorar la posibilidad de hacer alianzas con otros movimientos que buscan reducir la impunidad, para que también de manera conjunta exijamos que se resanen primero todas estas deficiencias institucionales que no les permiten a las instituciones hacer su trabajo. Y otra oportunidad muy grande que veo es en términos de la rendición de cuentas, la evaluación. Muchas veces, un poco cuando hacemos exigencias, suena como los policías que odian a las mujeres, los jueces que odian a las mujeres, ¿no? Y para mí es clave reiterar que la impunidad no considero que es ni individual, ni es intencional, sino se da en sistemas que lo permiten, es sistémica. Entonces, ¿cómo buscamos, ¿no?, estos puntos? No es tanto que los jueces odian a las mujeres como no tenemos herramientas de saber qué es lo que hacen, monitorear su trabajo. Una cosa que hemos estado impulsando mucho desde X es justo obtener acceso a las sentencias. ¿Cómo hemos ido desde el movimiento, por ejemplo, combatir esos estereotipos de género? Capacitaciones. Se han dado muchísimas capacitaciones. En el Poder Judicial, en los últimos 10 años, hemos documentado aquí en X Justicia para las Mujeres, se han gastado más de 600 millones de pesos. Solo para capacitaciones en derechos humanos y género, ¿no? Y incluso hemos detectado casos de corrupción. El género todos los esfuerzos para promover la perspectiva de género no son inmunes a la corrupción y todo lo que está ocurriendo en el país. Solo en el estado de Veracruz, en los tiempos de Duarte, en 2009, se utilizaron en un solo año 34 millones de pesos para capacitarse en género y derechos humanos, para capacitar un poco más de 100 jueces. Entonces dice, aunque los hayan mandado en Harvard, no hay manera de que este dinero se haya gastado para capacitaciones, ¿no? Y eso me parece muy importante, exigir, mirar cómo se utiliza el dinero que supuestamente está dirigido para reducir la impunidad, para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, si da o no da resultados. Sin embargo, una cosa que vimos es que es imposible dar seguimiento a los efectos de las capacitaciones como principal estrategia para mejorar el acceso a la justicia para mujeres, sin poder tener acceso a las sentencias. Y en México no tenemos acceso a las sentencias. Entonces, desde ahí hemos iniciado una campaña de manera colectiva con la colaboración de muchas organizaciones, de distintos movimientos, para exigir se garantice acceso a sentencias, no solamente las que emite la Suprema Corte de Justicia, sino también todos los tribunales, ¿no?, que es donde caen la mayoría de los casos, que es donde llegan todos los ciudadanos, para que justo podamos dar seguimiento cómo se imparte la justicia, qué tipo de justicia se obtiene en este país, trabajan o no trabajan nuestros jueces, se garantizan o no los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos, ¿no? Y si están dando o no resultados todos estos esfuerzos para capacitarse. Otra estrategia que hemos tenido, que hemos estado impulsando mucho desde el movimiento feminista, son todas estas instituciones especializadas. Es decir, como la violencia de género se ha manejado como algo que tradicionalmente ha estado afectando de una manera predominante a las mujeres. Hemos estado exigiendo que se trate como un fenómeno distinto y, como es un fenómeno distinto, que se creen instituciones separadas, diferentes, que puedan responder a este fenómeno distinto. Sin embargo, ahí, justo por las mismas razones, lo que vemos hoy día, si cortamos una raya y queremos ver qué se ha logrado, el impacto, los resultados son muy limitados. Por un lado, existe una crítica que esto ha complejizado el acceso a justicia para las víctimas, porque ahora de repente, si has sido víctima de violencia sexual, ya no vas a la fiscalía, a cualquier ministerio público, sino tienes que ir a la fiscalía especializada que se ha creado solamente para este tipo de violencia que viven las mujeres. Esta fiscalía no siempre está cerca, está del otro lado de la ciudad, o a veces no la hay, ¿no? Pero ni siquiera se me hace que esto es el peor problema, sino el problema es que cuando uno empieza a mirar estas instituciones al fondo, desde su diseño institucional, lo que ve es que no son más que castillos de arena, que son instituciones que no tienen contenido, que así como vinieron se pueden ir, y que es un lugar donde todas estas deficiencias institucionales los vemos
con toda la claridad, que son instituciones que operan sin personal, sin recursos, que no están basadas en la ley. Un ejemplo para ilustrar los centros de justicia para las mujeres, que es esta gran política pública que fue diseñada para mejorar el acceso a justicia para mujeres principalmente víctimas de la violencia familiar, que es una violencia que de manera predominante afecta a las mujeres. Lo que uno ve es que no han sido creadas, no están en la ley en ningún lado. Simplemente se crean por decreto, por un acuerdo por parte del gobernador. Entonces, si hoy hay un gobernador que le interesa el tema, le quiere dar prioridad, perfecto, está ahí, se abre un centro de justicia. Pero no tiene un sustento. Si mañana llega otro gobernador que no considera prioritario este problema, así de fácil, con un acuerdo, con una firma, pueden desaparecer. Entonces, no tenemos una sostenibilidad a largo plazo. Luego, si mira uno los presupuestos, los centros tienen acceso a ciertos presupuestos federales, pero estos fondos únicamente sirven para la infraestructura, para levantar el edificio. La operación de los centros luego recae sobre los estados y los fondos estatales. Entonces, de repente hemos documentado que hay estas obras majestuosas, grandes, donde simplemente no llegan personas, no dan atención, porque al gobierno local no le parece una prioridad, ¿no? Vemos que están muy profundamente enteradas, dependen de procuradurías, fiscalías, muchas veces subprocuradurías, subfiscalías. Eso dificulta también la autonomía, el acceso a recursos, ¿no? La interlocución que tienen, su posicionamiento en el Estado. Operan sin un plan de trabajo, no parten de un diagnóstico, lo cual es muy difícil. Tú no puedes saber cuántas personal necesitas, cuántos recursos, si no sabes cuántas mujeres vas a tener que atender. No tienen indicadores. Muy interesante, nosotras incluso empezamos a investigar si existen criterios, quién va a liderar estas instituciones. Y ves que no hay criterios, se ponen personas de confianza, que no les saben, que nunca en su vida han llegado a tener alguna experiencia, algún conocimiento, ¿no?, de qué significa la violencia familiar, la violencia que viven las mujeres. Todo esto complejiza, dificulta su operación, el impacto que están teniendo, y nosotros sí las consideramos importantes porque fueron inventados esos centros de justicia para dar atención a mujeres que han vivido violencia familiar, pero todos estos casos son casos potenciales de feminicidio. Entonces, si hicieran bien el trabajo, eventualmente podrían hacer incluso un trabajo preventivo de feminicidios, pero simplemente no tenemos las condiciones institucionales, normativos para que obtengan su impacto. Y esto es algo que vemos en todas las instituciones especializadas que han sido creadas para las mujeres. Las unidades de género son otro ejemplo. Estas famosas unidades de género han sido creadas para garantizar que a nivel institucional, justo lo que estaba mencionando, la necesidad de que esta perspectiva de género impermee adentro en la cultura organizacional. Entonces se dijo, bueno, todas las instituciones públicas van a incorporar una unidad de género que se va a asegurar de que esa perspectiva impermee todo el trabajo internamente. Igual, vemos lo mismo, ¿no? Cómo están profundamente enterradas, no tienen ninguna autonomía, no cuentan con los presupuestos que necesitan, no hay claridad ni siquiera qué deberían de hacer. De repente hay esa duplicidad de funciones. Si lo que hacen, pues quizá topa con los recursos humanos o con el área de capacitaciones, ¿no? Si deberían de capacitar, no capacitar, para afuera, para adentro. Hay una persona en esas unidades, una o dos personas. Nosotras vimos que en estados, incluso como Estado de México, donde hay tan alto nivel de feminicidios y todo, tenemos unidades de género con una persona. Las personas que laboran ahí se ríen, hacen chistes. Soy unidad de una, porque no tengo más personal, ¿no? Y muchas veces también lo que detectamos es que se trabaja a raíz, no solo que esas unidades no logran combatir esos famosos estereotipos de género, sino muchas veces lo fomentan. Entonces, hicimos nosotras un estudio de seguimiento de cómo han operado estas unidades de género en el Poder Judicial, y lo que encontramos entre las actividades que han estado financiando son cursos de tamal nutritivo, cómo hacer el tamal más nutritivo. Hemos documentado que están responsables del comedor en el Poder Judicial, de la compra de uniformes,
se regalan estuches de maquillaje para las mujeres juezas, se organizan algunos concursos de pintura de niños, ¿no? Entonces, no es para lo que los creamos, por eso me parece sumamente importante y veo grande oportunidad de cómo desarrollamos desde este lado, desde la ciudadanía, mayores capacidades de exigir rendición de cuentas, de dar seguimiento a estos fondos, porque considero que en la última década no es que haya faltado voluntad, por lo menos en papel, no es que hayan faltado recursos, sí ha habido recursos, simplemente no se han utilizado para construir algo sostenible, eficiente, transparente, a largo plazo, ¿no? Que nos pueda llevar ahí donde queremos llegar. Una cosa que hemos estado trabajando a documentar es que las mujeres enfrentan distintos obstáculos en el acceso a la justicia. Pero también es muy cierto decir que no todas las mujeres enfrentamos los mismos obstáculos. Reconocer que el género no es el único punto de discriminación. Vivimos en una sociedad muy compleja, todos estamos compuestos de múltiples identidades. Entonces, de repente en la práctica, en la realidad, en el acceso a justicia, son unos los retos que experimenta una mujer indígena, otros los que vive una mujer con discapacidad, una mujer trans, una mujer migrante. No, todas estas características difieren, nos hacen vulnerables de distinta manera y complejizan el acceso a la justicia. Lamentablemente, muchas veces en el diseño de políticas públicas esos factores no se toman en cuenta. Muchas de las respuestas, muchas de las políticas públicas que se impulsan están basadas a una idea de un tipo de mujer que vive un tipo de violencia. Entonces, eso, digamos, sería una de las principales críticas de los centros de justicia, que casi todos están en áreas urbanas y están pensadas en la mujer heterosexual que vive en zona urbana y que vive violencia en manos de su pareja hombre. Entonces, esto nos deja por fuera un gran número de mujeres. Nosotras estamos trabajando mucho en comunidades de mujeres indígenas en el estado de Yucatán y después de recorrer más de 5 comunidades, entrevistar muchísimas mujeres, no pudimos encontrar una sola que simplemente sabe que existe un centro de justicia en su estado. Y esta ha sido la principal política impulsada para mejorar, garantizar el acceso a la justicia para mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, ahí hay grandes oportunidades para repensar las políticas. También qué es lo que pasa de mujeres que viven violencia en manos de otras mujeres, ¿no? Simplemente no están llegando ahí. Y lo que vemos es lo mismo en todas las instituciones. Para nosotras fue muy interesante trabajar en un caso de una mujer indígena con discapacidad, que fue violada 2 veces, se le negó tanto el acceso a la justicia como el acceso al aborto. Entonces, esta mujer hoy día está con 2 criaturas, resultado de esta violación, que además se le maltrató y hay una sentencia detrás, donde se dice que como es una persona que no tiene la capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, se dejó copular y entonces eso no es una violación. Pero ahí cuando llegamos en el Poder Judicial, de repente hay esta variedad de instituciones que se ha creado. Entonces tenemos una unidad de género, pero el tribunal también presume que tiene un comité intercultural y también tienen una comisión de discapacidad. Entonces dices, bueno, yo tengo una mujer indígena con discapacidad, ¿dónde tendría que ir y quién va a jalar el caso que yo traigo? Entonces, todos somos compuestos de múltiples identidades y que es mucho más importante de hablar de no discriminación. Concepto de no discriminación que aborda todas estas distintas identidades y todas estas distintas vulnerabilidades. Y nada más quisiera como cerrar con este caso, sí, como bien dijiste, o sea, sí creo que la política de drogas ha cambiado radicalmente el tipo de violencia que viven las mujeres y sin embargo también las políticas creadas para combatir los crímenes de droga están de cierta manera a veces reforzando estas violencias que vivimos. Entonces, ¿nos puedes comentar un poquito respecto a las cortes de drogas, qué es lo que está pasando con esta política y cómo al final acaban revictimizando y poniendo una violencia aún mayor o incluso una impunidad a la violencia que sufren las mujeres por cuestiones de género? De acuerdo. Mira, la guerra contra las drogas es un fenómeno que ha afectado toda nuestra vida. Ha aumentado muchísimo la violencia que vivimos, ha aumentado significativamente el número de personas desaparecidas y ha tenido impactos muy
muy importantes también en cuanto a las mujeres y diferentes quizá. El primer impacto es lo que ya estaba comentando, cómo ha cambiado la dinámica y el tipo de violencia que viven las mujeres. La otra es que ha impulsado y ha provocado que se cree todo este ejército de mujeres que están buscando justicia por sus queridos, ¿no? Desaparecidos o asesinados. Y el tercer fenómeno al que hemos estado dando seguimiento son mujeres encarceladas. Las mujeres hoy día son el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento en México. Y el delito por el cual más se le encarcela a mujeres son los delitos de drogas, justo. Entonces ahí son tres fenómenos distintos a los que vale la pena detenerse, revisar y ver cómo están impermeados por el género y cómo muchas de las mujeres están siendo víctimas justo por los roles de género que actualmente son válidos en nuestra sociedad. De repente, en lugar de pensar en soluciones de fondo, ¿no? Que una reforma de las políticas de drogas actuales para iniciar a reparar todo este daño que se ha dado, el Estado mexicano se ha ido por el diseño de algunas políticas importadas de fuera, principalmente de Estados Unidos, como son los cortes de drogas. Solo para explicar, porque es una novedad relativamente en México y actualmente opera solamente en 5 estados, los cortes de drogas son accesibles, digamos, existen para personas que han cometido pequeños delitos y que se relacionan con su adicción. Entonces entras, si te tienen que recomendar el Ministerio Público y llegas ante un juez que decide si calificas o no calificas, y en caso afirmativo se diseña un programa para ti de 1 año o más largo, donde tú tienes que acceder a toda una serie de programas, terapias, cumplir con muchas condiciones, y si lo logras cumplir con éxito, evitas entrar en la prisión. Entonces se ha impulsado, se ha promovido como una medida alternativa, una alternativa al encarcelamiento, pero no lo es en la realidad, porque tú en ningún momento pierdes el contacto con el sistema penal. Un pequeño error te lleva, el castigo es cárcel. Y hemos visto cómo esta mezcla de que donde un juez actúa como un doctor, en realidad estamos hablando de un problema de salud, de un problema de adicción, pero estás en manos de juez. Documentamos un caso donde una persona participante en el programa, solo porque había consumido un jarabe de diarrea que le dio, el juez consideró que esto es una droga, prisión, pena. Entonces, por eso decimos que no es realmente una alternativa al encarcelamiento. Pero lo que nos interesó más a nosotras desde X es cómo este programa afecta a las mujeres. Lo primero que vimos es que las mujeres representan solo 3% de los participantes en este programa. Y esto lo que te indica es que si bien las mujeres son menos usuarias de sustancias, también enfrentan más estigma y más discriminación y tienen menos acceso a servicios. Por otro lado, donde vimos una gran mayoría de mujeres es justo como redes de apoyo. Entonces, tú para que entres en el programa necesitas comprobar que tienes toda una red de apoyo alrededor de ti. Eso quiere decir que cuentan los hombres con una mujer, mamá, esposa, hermana, que diario te puede ser tu chofer, llevarte a que deposites tu firma, luego llevarte a la terapia, luego llevarte ante el juez, ¿no? Porque está prohibido que tú manejes. Y ahí es donde hemos visto que 100% son mujeres, pero en el mismo tiempo hemos visto cómo eso mismo, como las mujeres son las que cumplen los roles de cuidado en nuestra sociedad, cuando se trata de una mujer, esto mismo no le permite entrar en el programa. Entonces hemos visto, no sé, mujeres trans, mujeres que se dedican al trabajo sexual, que quizá podrían beneficiarse de este programa. Se les dice, no puedes entrar porque no puedes comprobar que tienes una red de apoyo alrededor de ti que te pueda llevar a esto. Pero quizá lo más interesante en términos de impunidad, la tercera afectación que documentamos es cuando las mujeres aparecen como víctimas de un delito para cual una persona entra en estos llamados cortes de drogas. Hay estados como el estado de Nuevo León donde 68% de los casos son justo casos de violencia doméstica, donde tenemos un hombre que tiene problema de uso, adicción de alcohol, que pega a la mujer en la casa
y entonces llegan enfrente de los cortes de droga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una realidad muy perversa donde no solamente se ignora y se fomenta la impunidad en casos de violencia doméstica en un país como México, que tiene un enorme problema de este tipo de violencia, sino la mujer que ha sido víctima ahora es la misma que provee apoyo a su agresor. Entonces, tú eres la que de repente eres responsable del éxito y de la mejoría de tu agresor. Tú eres la que lo tienes que manejar, llevar por todos lados. Y esa es una situación perversa. En ese estado tenemos un centro de justicia que debería de ver estos casos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo creamos políticas que no se hablan entre sí? Me parece muy preocupante. En Morelos también documentamos casos de acoso sexual, ¿no? Donde hay un acosador, ¿no? Entonces, pero dice, es que estaba drogado, estaba tomado, ¿no? Entonces, por eso lo hice y los están pasando por acá. Entonces, se están creando estas salidas perversas. Nada, nuestra postura es que esta política no tiene sentido, no está bien basada, viola derechos humanos por donde sea que lo vea, y en el caso de las mujeres tiene estos perversos efectos, entonces se debería de suspender, no deberíamos de seguir con su ampliación. Entonces, en ese sentido va el informe que recién sacamos sobre el tema. Pues muy gracias, Ana. Ya para terminar, porque creo que tienes otro compromiso, sí creo que es importante, o sea, definitivamente hemos visto que el Estado mexicano ha invertido una cantidad de recursos, de crear programas, políticas públicas para intentar un poco tanto reducir la brecha de género que todavía existe en el país, como intentar aumentar el acceso a justicia a las mujeres, y vemos que estos programas todavía no, o sea, no logran ni consolidarse ni dar realmente resultados. Entonces, como recomendaciones generales que dieras como para que realmente estos esfuerzos por intentar reducir o aumentar el acceso de la justicia a las mujeres realmente empiecen a dar frutos en el próximo gobierno. Creo que en estos últimos 10 años se han dedicado importantes recursos para desarrollar instituciones, mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, no hemos logrado construir instituciones sanas, sostenibles, duraderas, transparentes. Me parece muy importante que cambiar esto, ya no reducir los esfuerzos a una palomita, sino ver cómo creamos políticas que van a ser duraderas y que van a poder dar impacto. Y para esto también se necesita reconocer que tenemos deficiencias institucionales, pero también que tenemos personal que labora adentro de las instituciones que no tiene necesariamente la capacidad para diseñar políticas públicas basadas en un diagnóstico, que son transparentes y que se puedan evaluar, ¿no? Una política pública que no se puede evaluar no nos sirve de nada por más buena que sea y por más que venga de un buen lugar. Muchas veces pensamos que solo porque está sentado una persona en instituciones públicas que sabe cómo construir políticas públicas, pero todo lo que hemos documentado a través de muchas solicitudes de acceso a la información, exigiendo los planes de trabajo, exigiendo los objetivos, indicadores, lo que hemos visto es que simplemente en nuestra administración pública no sabemos qué es un objetivo, qué es un diagnóstico, qué son indicadores, cómo puedes dar seguimiento para que puedas mejorar. No para otra cosa, evaluar y mejorar, hacer ajustes, adaptaciones para que te pueda dar mejores resultados una política pública. Ahora que estamos en un momento de transición, veo que se está haciendo un poco, hay un reconocimiento de que no se han logrado resultados y también en el mismo tiempo tenemos una realidad en el país donde se necesitan priorizar, se necesitan hacer ciertos ahorros, reducir los gastos, ¿no? Y se están empezando a hacer recortes justo por esas políticas, ¿no? La última propuesta para reformar la administración pública es justo eliminar estas unidades de género, también las unidades de transparencia y otras unidades, ¿no? Y eso está bien, no hay ningún problema hacer esto, pero que no quede la impresión de que únicamente se hace recorte, sino reconocer que la igualdad de género aún está lejos por ser lograda y decir, esta estrategia no nos funcionó, por eso estamos proponiendo esta otra estrategia. No estamos viendo esta otra estrategia, entonces tenemos que estar al pendiente y asegurarnos de que esto no solo se desaparezcan esas unidades de género que no nos han funcionado, está bien, sino ver cómo se van a traducir en otra política, cómo vamos a ser más eficientes con esta
este plan de transversalizar la perspectiva de género. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Porque lejos de que hayamos logrado los objetivos. Y por otro lado, también se me hace crítico, se me hace muy importante y veo una grande oportunidad mejorar la exigencia, aumentar nuestras demandas, aumentar el escrutinio sobre el trabajo que hacen las instituciones públicas para poder exigir más, demandar más y también asegurarnos de que el nuevo gobierno entienda que el ejercicio de derechos cuesta dinero, no viene gratis. Entonces, cuando se hacen estos recortes, se me hace muy problemático recortar justo por el lado de transparencia. Necesitamos poder opinar, poder participar más los ciudadanos, porque somos nosotros a quienes están dirigidos los servicios de las instituciones públicas. Entonces, es crucial que se oiga nuestra voz sobre cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos, qué es lo que no nos está llegando, para que siga esta mejoría. Y también entender que esta inyección en las deficiencias institucionales se tiene que hacer y no la veo por dónde. ¿No? Todos están hablando de que no va a haber un aumento, si algo va a haber más austeridad, menos recursos, ¿no? Entonces, nada, ahí vamos a tener que estar al pendiente, escrutinizar, mirar de forma mucho más activa que hasta ahora.